Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, queridos amigos. Pues nosotros estamos un poquito, pues yo no sé cómo decirlo, sí un poco alarmados, un poco entre a veces pareciera, ¿no? Que mucha gente no está creyendo en esta situación de la enfermedad, de las enfermedades en general. Me parece que, como lo comenté en un capítulo, me parece que en dos o tres capítulos anteriores, ha habido muchos cambios, por supuesto, para mal, es decir, preocupantes en cuanto a actividad sanitaria se refiere. Creo que estamos enfrentando crisis en todos los aspectos y en todos los tópicos que puede uno estudiar, ¿no? Al menos de manera tangible, y que pues no, el mundo no está muy bien que digamos, ¿no? Podemos notar crisis económicas, podemos notar problemáticas severas, ¿no? Como lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando con las guerras, ¿no? Todavía de Ucrania y Rusia, lo que sucede también ya con el despliegue de algunas tropas que estaba checando hoy de Rusia, con algunos tanques, la cuestión de Irán, Israel, con Gaza, todo este tipo de movimientos y de pues actividades que preocupan, pues a veces pareciera muy apocalíptico, ¿no? El panorama. Pero bueno, por supuesto el tema de salud no es la excepción. El tema de salud, como lo hemos hablado, pues lamentablemente sigue mucho de qué hablar. Ha habido ya incluso cuestiones como el dengue, como el COVID, ¿no? Que al menos en México ha ido en aumento en cuanto a casos y en cuanto a lamentablemente de funciones. El dengue, que ha sido una cuestión también de una alarma, me parece que el dengue sigue avanzando. Incluso países europeos han advertido a los que están como turistas o los que están viajando sobre todo aquí a nuestra región, ¿no? De América Latina, pues han como advertido ciertas o dado ciertas instrucciones, y ciertas precauciones para que, bueno, pues eh, tengan mucho cuidado con este con este vector que es el mosquito. Y bueno, finalmente la viruela del mono, que es lo que precisamente hoy vamos a hablar, porque el día de hoy el, la OMS declara por segunda vez al Mpox o virus o viruela del mono, perdón, emergencia de salud pública mundial. Y es por segunda vez. En 2022 fue la primera vez, ¿no? En la que este organismo, la Organización Mundial de la Salud, ya lo había declarado como una alerta de emergencia a nivel mundial, por un brote igualmente que sucede en África. Eh, y esto, bueno, ya lo venían como ya prediciendo, ¿no? Eh, Sin embargo, bueno, pues finalmente el día de hoy pudieron no pudieron, más bien han resuelto, han dictaminado que esto ha sido un problema de emergencia de salud pública a nivel mundial. Y esto, bueno, porque lamentablemente en África ha habido un brote muy importante. eh, y bueno, pues la nueva variante de esta, porque es una nueva variante, fue identificada por primera vez en República Democrática del Congo, en el año pasado, en septiembre de 2023, lo cual, bueno, pues a partir de ahí se ha relacionado con un aumento significativo de casos. La OPS, que es la Organización Panamericana de Salud, emitió el 8 de agosto una alerta epidemiológica, perdón, para países de nuestra región, ¿no? Eh, para que, bueno, pues por supuesto todos los países tuvieran como esta vigilancia sanitaria, detecciones en laboratorio, por supuesto la secuenciación genómica de los casos confirmados por este virus. Y bueno, pues por supuesto que al menos en México, pues yo no
como lo dije, ¿no? La vez pasada, pues no estamos preparados para esta situación. No se ha visto algún tipo de medida preventiva, ni mucho menos. Sin embargo, bueno, pues el problema está. O sea, el problema está ahí, el problema existe. Muchos, bueno, pues lo hemos tomado a la ligera, ¿no? Y me incluyo yo porque desde la primera alerta mundial, pues no era una situación en la que ni siquiera en este espacio lo cubrimos como tal tanto, ¿no? Sí sacamos 2 o 3 capítulos, sin embargo, creo que la cobertura ha sido, pues, escasa, ¿no? Por así decirlo, escasa para bueno, poder informar. Sin embargo, bueno, pues ya es un tema el día de hoy para poder platicar, para poder darle seguimiento de manera minuciosa, ¿no? Para que esto sea, pues de alguna manera actualizado todos los días. No sé si todos los días, pero al menos sí darle un seguimiento puntual a lo más importante. Y bueno, ante este aumento de casos, como les decía, en la República Democrática del Congo, se han notificado aproximadamente 14.479 casos, con 455 muertes por este virus, siendo pues estadísticamente los menores de 15 años los más afectados. Lamentablemente los de menores de edad están siendo víctimas. Ya en un porcentaje específico, el 66% se representan el 66% de los casos, es decir, la incidencia, y el 82% de las muertes son los que representan en este rango de edad. O al menos no rango, sino abajo de los 15 años. También, pues por supuesto, esto, como les comentaba, fue como dando de qué hablar. Los aumentos en casos en África y la posible propagación a otras regiones. Pues el director de la OMS tuvo que evaluar junto con su panel de expertos si esto, pues por supuesto, preocupara, ¿no? O si empezamos a notar o empezamos a preocuparnos y a definir las cosas o declararla como ya una emergencia de salud pública. Esto pues conforme el tiempo y obviamente el Under del futuro les podría decir, o el Logmok del futuro, bueno, pues ya lo hicieron. Sin embargo, quiero decirles que esto se fue discutiendo por toda esta ola de casos, lamentablemente, ¿no? Y esto fue el 7 de agosto en el que pensaron que probablemente podemos empezar a preocuparnos, no empezar, pero ya empezar a decir, ok, creo que es una situación bastante preocupante y hay que empezar a ver cómo está el mundo con esto. Y bueno, hablando del mundo, en las Américas, es decir, en nuestra región, se reportaron, perdón, no se han reportado ningún caso de esta nueva variante. Y la Organización Panamericana de la Salud, que es la OPS, subraya pues el estar preparados, ¿no? Porque, bueno, pues por supuesto, si se declara una situación así, es porque el riesgo existe y muy, muy, muy alto. Y desde 2022 hasta julio de 2024, en total se han notificado 62.752 casos por este virus y 141 muertes en 31 países y territorios de la región en África. Y en la mayoría de los casos, ¿no? Como les comentaban, el tipo de virus es con el clade 2 o el tipo 2 del virus de Mpox. Y bueno, pues por supuesto se vinieron las recomendaciones, que tuviéramos mucho cuidado. Y por supuesto cuidando a nuestra población que es vulnerable, sobre todo en personas con VIH, ¿no? Que por supuesto se ven por su sistema inmunológico, se pueden ver mucho más afectados. Y, y bueno, pues la vacunación, hablando de la vacunación un poco, pues comenta que puede prevenir la infección en personas de alto riesgo. La OPS no recomienda la vacunación masiva contra Mpox. Los esfuerzos deben centrarse en la detección precoz. Por supuesto, ¿no? Creo que esa es la clave.
Sin embargo, bueno, pues va a ser muy complicado. Y ya además, ya anunciada como alerta mundial, pues por algo lo han de haber hecho. Los síntomas, perdón, los casos han estado de manera creciente y esperando, ojalá, que en América Latina, pues no llegase a dar esos casos, que creo que inminentemente pueda bueno, inminentemente sucederá que empecemos a notar un caso en Argentina, un caso en Brasil, un caso en México, y bueno, esto esperando que no se convierta en algo que ya hemos pasado eh, en 2019, 2020 con la cuestión de COVID. Eh, Ahora, ya hablando un poquito más de casos, pues eh, en África pues se registra este aumento de casos y de Mpox pues estos brotes se pueden hacer en 15 países más o se pueden presentar en 15 países más. Es una enfermedad que bueno, es una especie de género, ya lo hemos platicado, pero bueno, para que lo sepan, pues es un virus del género Orthopoxvirus, ¿no? Por eso el Mpox. Eh, Hablando de este año específicamente, de enero a la fecha, pues África, pues sí ha aumentado los casos. Con 15 países además confirmando los brotes, que bueno, pues obviamente esto empezó ya a alertar. Y desde el día, me parece que el día miércoles, jueves, ya empezaban las noticias a decir que probablemente ya declare como una emergencia sanitaria. Sin embargo, bueno, pues ya lo vimos, ¿no? No quiero ser redundante en esto, pero bueno, son más o menos como el contexto que hay que dar para que conozcamos cómo es que ha sido un poco la historia, sobre todo desde este año, ¿no? Con la nueva variante. Em, bueno, hasta el momento se han verificado 2030 casos y 13 muertes este año, específicamente, en comparación con los 1.145 casos y 7 muertes en todo 2023. Es decir, lo que lleva este año 2024, que es prácticamente la mitad de año, ya superamos al año pasado con la incidencia, es decir, los casos nuevos. Y bueno, obviamente en muertes no, afortunadamente no, pero sí en casos. Entonces, bueno, pues por supuesto que esto es lo que llevó a que se declare como una emergencia. Eh, Se ha hablado, ¿no? Y nosotros hemos tocado el tema también en este espacio de algunos síntomas que pueden relacionarse como tal em, con el virus. Y obviamente si ustedes llegan a presentar algún tipo de estos síntomas, pues obviamente sería bueno que lo reportaran, porque finalmente, pues esto, si no se tiene un control o una detección temprana, pues esto se puede desatar de manera descontrolada y bueno, pues obviamente causar una desgracia. Ahora, los síntomas comunes incluyen más o menos una erupción cutánea o lesiones en las mucosas que pueden durar de 2 a 4 semanas acompañadas de fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, poca energía y ganglios linfáticos inflamados. Es decir, ganglios, ¿no? Normalmente nuestro mayor cantidad de ganglios se encuentra en la zona de cuello, en la zona inguinal y en la zona axilar. Entonces, si ustedes llegan a tener una inflamación así, bueno, hay que también hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? En muchos casos, los ganglios linfáticos llegan a inflamarse, no exclusivamente por Mpox, pero bueno, es un indicio de que existe algún tipo de infección o algo está mal. Entonces, ustedes llegando a tener fiebre o empezando a relacionar estos síntomas, pues sí, ir con su médico de confianza, su médico tratante de confianza para que, bueno, esto sea descartado o confirmado, que ojalá sea descartado, ¿no? Em, ¿Cómo se puede contagiar? Bueno, lamentablemente es altamente contagioso, es decir, con el contacto físico, ¿no? A diferencia de COVID, pues que solamente con
las gotitas de flush o el estornudar, el toser. Y esto pues obviamente si las gotitas tienen contacto directo con la otra persona o si tienen contacto con algún área en la superficie de un área específica como la mesa, como escritorio, lo que sea, se puede. Aquí, además de eso, porque el Mpox también se puede contagiar de esta manera, em, además con el contacto físico con alguien enfermo, es decir, el tocarlo únicamente, el tener obviamente relaciones sexuales con una persona con esta enfermedad, ya es es un casi seguro de que puedas contagiarte. Entonces, pues, obviamente, esto es un poco más fácil de contagiarnos, ¿no? Entonces, como les comentaba ya en otros podcasts, les decía que se ha demostrado en estudios que personas con homosexuales o con una relación homoparental se llega a presentar más. Y esto no nada más, no es más porque obviamente se ha notado que tienen más actividad sexual. Entonces es importante que lo tengan en cuenta para que, bueno, no solamente esas personas, sino todos, ¿no? O una persona no tiene que ser homosexual, sino también una persona hetero que tenga múltiples parejas o que tenga una actividad sexual bastante activa, bueno, también por supuesto que corre este riesgo, ¿no? Esta estadística va más allá de eso. Ahora, pues sí, es una nota que dice que el 90% de los casos están en la República Democrática del Congo. ¿Cómo está la situación un poco mm, más a profundidad? Pues bueno, también además del Congo se han documentado casos de variantes de los vecinos de Ruanda y Uganda, así como en Kenia y en Burundi. También hay casos que se están analizando. La OMS, o el director de la OMS para África, que es Matshidiso Moeti, ha ha destacado que la prioridad es interrumpir rápidamente la transmisión del virus. Comenta que estamos colaborando con socios para apoyar a los países en el refuerzo de las medidas de control de brotes con el fin de garantizar que las comunidades se integren a las medidas tomadas para poner fin de manera efectiva a los brotes. Es lo que ha dicho Matshidiso Moeti, que es director o directora, perdón, es mujer de la OMS para África. Y bueno, pues ya viene la cuestión de la reunión de emergencia, que hay que juntarnos para ver qué es lo que está sucediendo, si declarar o no al virus al Mpox como una emergencia de salud pública mundial. Eh, y se empezó a discutir, ¿no? Se empezó a discutir precisamente por toda este número de casos, porque también los más afectados son menores de edad. Eh, Porque, bueno, finalmente también el hecho de que tenga 90% de casos en la República Democrática del Congo, pues llama poderosísimamente la atención y que, bueno, por supuesto, también el hecho de que países de América Latina, no sé los demás, pero al menos en México, pues no se ha escuchado un tipo de estrategia preventiva, ¿no? O de detección para bueno, por supuesto, ya no solo de detección, sino también de que los hospitales estén preparados para a lo mejor, digo, Dios no lo quiera, pero un brote un poco más importante y obviamente el tratamiento y toda esta situación. Digo, realmente no se ha visto absolutamente nada. Y por ahora, al menos nuestro presidente, pues no ha dicho absolutamente nada, ni mucho menos el director o subdirector de salud del gobierno. Entonces, bueno, la OMS pues empezó a tener el miércoles pasado, ¿no? A las 12 horas se llevó a cabo esta reunión virtual en la que, bueno, fue a puerta cerrada y se empezó a determinar si el rebrote de Mpox, conocido anteriormente como viruela del mono, se puede o no declarar como una emergencia sanitaria mundial. Pues bueno, finalmente el comité de emergencia del RSI está compuesto, pues sí, por expertos que se reunieron también
y que pues por supuesto hasta el día de hoy ya se sabe la respuesta. El día de hoy, que apenas se dio la noticia, si no hace media hora o si no por mucho una hora, hora y media, por fin se declaró como tal, perdón, como una emergencia de salud pública. Así lo decidió la OMS, después de que se analiza la situación desde el miércoles pasado, con un total de 16 expertos de la Comité de Emergencia. Y pues bueno, hoy haciendo como una cita a lo que hizo o dijo el director general de la OMS, comenta que hoy el Comité de Emergencia me confirmó y me avisó que, en su opinión, la situación constituye una emergencia pública de preocupación internacional. La detección y la ampliación rápida de un nuevo clima de Mpox en la región de Occidente o Occidental, su detección en países vecinos que no habían previamente reportado Mpox y el potencial de una ampliación más amplia en África y más allá es muy preocupante. El número de casos en lo que va del año, como les comentaba, con más de 14.000 diagnósticos y 524 muertes ya hasta el día de hoy, de nota del día de hoy, que hoy es miércoles 14 de agosto, mismo día en la que se declara, repito, al Mpox como una emergencia sanitaria mundial. Bueno, entonces 14.000 diagnósticos y 524 muertes, reveló durante la reunión el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus Adhanom. Si lo estoy pronunciando mal, disculpen. El encuentro, que estaba previsto desde a las 12 horas, se alargó durante más de 5 horas. Imagínense. Y bueno, precisamente ayer el Centro para Control de Enfermedades de África ya había decretado la emergencia sanitaria continental por la enfermedad. La aparición durante 2023 de la nueva variante en la región de Occidente y su rápida propagación, principalmente a través de transmisión sexual, y su detección en países vecinos, es especialmente preocupante para la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues como decíamos, en 2022 se declara la primera emergencia y hasta el día de hoy es esta situación. Hasta el día de hoy se tiene actualizada toda lo que ocupa este tema. Y bueno, pues como les comentaba, por ahora, al menos hasta ahora, en nuestra región, en América Latina, y pues por supuesto hablando de México específicamente, pues no se ha reportado un caso. Todo lamentablemente está en África. Como pueden ver, no es por supuesto una letalidad en la que por ahora nos preocupe, pero sí ya son muchos casos, ¿no? Casos que por supuesto síntomas, como les comentaba, ¿no? Tanto síntomas muy específicos como la fiebre, como el dolor de cuerpo, como dolor de garganta, y bueno, ya aunado a eso, pues la erupción cutánea, que llega a ser muy doloroso, la inflamación de los ganglios y por supuesto el malestar general. Eh, Hay que estar muy alertas, hay que estar muy pendientes, y al menos desde este espacio pues vamos a dar como a conocer toda lo más importante que conlleve este tema. Y ojo, hay que estar muy pendiente en los otros más temas, porque no solo es un problema esto, también, como les comento, el dengue está dando de qué hablar. El COVID-19 pues nunca se ha ido, tal vez ya no está en el top, ¿no? En el primer lugar como de la emergencia sanitaria, ni mucho menos, pero no hay que bajarlo a guardia. Me parece que tenemos que tener muy presentes la cuestión preventiva, la cuestión de detección, la responsabilidad también que esto conlleva, el hecho de que si tenemos algún síntoma hay que usar el cubrebocas. Si vamos por supuesto, a tener contacto con alguien y nosotros tenemos algún síntoma, pues reportarlo tal vez, ¿no? En la cuestión laboral, o si no, al menos acudir con cubrebocas, y creo que también hago un llamado a los jefes o a los patrones de alguna empresa o de los trabajos, que tengan en cuenta esto, que si llegan a tener algún empleado o algún trabajador con algún síntoma, pues tengan un poco de consideración también, y,
Y bueno, ojalá, si se pudiera, que pueda descansar en casa al menos 2 días. Y si no, bueno, pues al menos el uso de cubrebocas, ¿no? Tener también la conciencia de que hay que lavarse las manos. Todo esto que ya conocen, hay que seguirlo haciendo. No sé si apoyar el hecho de que se use cubrebocas ya todo el tiempo como se realizó o ya se hizo hace unos años. Yo creo que no. Yo creo que mientras tengan síntomas está bien, hay que hacerlo. Pero si no, creo que no es necesario. Em, Ahorita pues el nivel de contagios de enfermedades o el nivel de presencia de enfermedades está al tope. Hay que ser muy cautelosos con todo este tipo de enfermedades y también el no dejar de lado también casos de sarampión. No lo he revisado a detalle últimamente, al menos no durante este mes o mes y medio, pero bueno, también ya lo hemos hablado. La cuestión de los antivacunas, la cuestión de que no conozcan o que la ignorancia prevalezca, ¿no? Está muy de moda. Entonces, por favor, también tengan muy en cuenta eso. Si a sus hijos no los han vacunado, vacúnenlos. Porque si no es así, si ustedes militan el hecho de que las vacunas no deban de ponerse por XY factor, lamentablemente lo que sucederá es que su hijo no dure mucho tiempo. Así de sencillo. Pues podrán estar muy de acuerdo o no, pero solamente aplíquenlo para ustedes. El niño, su hijo, no tiene absolutamente nada que ver con su ideología ni con su manera de pensar. Las vacunas protegen, las vacunas son importantes. Y además de eso, al menos en México, están accesibles. Pueden encontrarlo en cualquier centro de salud de manera gratuita. Si ustedes no creen, ustedes no se vacunen. Pero ¿qué creen? Que sus papás sí creyeron en la vacunación. Y sus papás tuvieron la responsabilidad de vacunarlos y por eso han vivido mucho, mucho tiempo. Y ojalá que lo sigan haciendo. Así que por favor no le quiten ese derecho a sus hijos como el derecho que tuvieron ustedes. Gracias a sus padres. COVID-19, sarampión, viruela del mono, dengue. Tenemos muchos problemas sanitarios. Así como tenemos problemas económicos, tenemos problemas sociales, tenemos problemas culturales. La verdad es que yo agradezco estar vivo. Agradezco la cuestión de estar respirando, de disfrutar la vida. Sin embargo, pues creo que muchas veces pensamos y lo he escuchado, ¿no? En la que decimos que el mundo está colapsando. Nosotros tenemos la solución para que esto pueda ser reversible. La falta incluso de agua que se ha escuchado, ¿no? El calentamiento global, bla, 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 bla. Suena muy apocalíptico, como les comento, pero tenemos la solución en nuestras manos. Y al menos lo que aquí compete un poco más, pues es la cuestión de salud. Y la cuestión de salud, pues, por supuesto, además de ser de suma importancia, pues es un gran negocio también. Es un gran negocio. Entonces, por favor, no caigan en información falsa, incluso con personas que puedan ser una farsa, que sean ¿cómo le llaman? Se me olvidó la palabra. Charlatanes, perdón, esa era la palabra, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, espero que hagamos conciencia y esperemos que esta declaración de emergencia de salud pública mundial del MPOX se quede como tal en palabras, en escritos y no sea más grave. Que tengan una excelente tarde. Nos estamos escuchando en otro capítulo. Hasta pronto.